Las voces de la industria tienen su espacio en Construyendo Mercado, junto a Gabriela Villalobos. Una presentación de Grupo TX. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio que tenemos reservado en Pauta para hablar de la industria de la construcción, el rubro inmobiliario, los desafíos, las novedades, todo eso tiene cabida aquí a través de la 100.5 en Santiago, la 99.1 en Antofagasta, la 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco. Acuérdense que también estamos en nuestra plataforma de streaming. Si ustedes no están en estas ciudades que mencioné recién, no se preocupen, no solamente nos escuchan a través del dial, pueden hacerlo también a través de nuestra plataforma de streaming que está alojada en pauta.cl, donde no solamente pueden escucharnos, sino que también vernos. Somos radio, pero también somos imagen a través de nuestra plataforma de streaming. Estamos presentes también en redes sociales, somos pauta.cl en Facebook, Instagram y Threads, y somos @pauta_cl en X, así que podemos conversar también a través de esas distintas vías. Les decíamos que Construyendo Mercado es un espacio que tenemos reservado para hablar de la industria de la construcción, del rubro inmobiliario, tanto de los desafíos como de las oportunidades y también de las grandes innovaciones. Y este capítulo va a estar dedicado justamente a eso. Vamos a estar conversando con una de las empresas que no solamente busca transformar el rubro con innovaciones para poder hacer frente a el cambio climático, sino que también están generando un impacto positivo en materia de desechos. Bueno, ¿cómo pueden lograrlo? Quédense con nosotros, vamos a estar conversando con la creadora de una de estas compañías. Y como les decíamos, también vamos a estar hablando sobre las ciudades más habitables del mundo. Salió el ranking de 2024 y vamos a estar comentándoles cuáles son las ciudades que fueron elegidas como las más habitables, las que más allá de una identidad estética y de patrimonio, la calidad de vida también se ha convertido en un tema relevante. Tenemos eso, tenemos conversación, tenemos música, todo eso a partir de ahora. Aquí comienza Construyendo Mercado. Las voces de la industria tienen su espacio en Construyendo Mercado, junto a Gabriela Villalobos. Si les digo que hay una empresa que está reciclando Plumavit para transformarlo en pintura, dirán, bueno, pero ¿cómo? Eso es algo que no voy a estar explicándoles yo, sino la fundadora de Ideatec, que se dedica justamente a eso. Estamos hablando de Cleantech y hoy nos acompaña su creadora Cristina Acuña. Cristina, gracias por acompañarnos aquí en Construyendo Mercado. ¿Cómo estás? Bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Yo decía recién que Ideatec es una empresa que desarrolla pinturas en base a Plumavit, pero me imagino que ese fue el inicio y después se han ido expandiendo. Tengo entendido que ya llevan 10 años. ¿Cómo se están presentando actualmente? Sí, este año cumplimos 10 años desde que fundamos nuestra empresa. Esto empezó con mi socia. Yo tengo una socia que se llama Constanza. Hace 10 años atrás nos propusimos encontrar alguna manera de contribuir al medio ambiente desde la química. Nosotras somos químicas de profesión. Y siempre nos ha pasado que hemos sentido que la química de repente es un poco, se siente de repente un poco negativa. Y queríamos nosotros reivindicar eso. Porque pasa que todo lo que tenemos, todo lo que tocamos, tiene algún desarrollo químico por detrás. Sin embargo, eso no se nota. ¿Por qué? Porque está en nuestro diario vivir. Entonces, es algo que da lata, porque tú decís, tanto que trabajo para que las cosas sean mejor y resulta que nadie se da cuenta. Entonces, nos dimos cuenta de que había un gran problema con el Plumavit. Nos dimos cuenta de que era un material que no se reciclaba, a pesar de que es reciclable. Y uno de los motivos de eso es que más del 95% del material es aire. Entonces, cuando tú mueves este material, básicamente mueves solamente aire. Entonces, es muy caro su reciclaje a través de las formas tradicionales, que básicamente es volver a convertirlo en plástico, que es lo que normalmente se hace con los plásticos. Entonces dijimos, ok, ¿qué podemos hacer nosotros que sea distinto? Y empezamos a investigar. En esa época, la Connie trabajaba en el área de ventas de una empresa, y yo siempre en esa época en el área de I+D. Haciendo desarrollo especialmente aplicado. En otra compañía. En otra compañía, sí, nada que ver.
Y eventualmente dijimos, ya, démosle con esto, nos pusimos a investigar y descubrimos que el Plumavit lo podíamos convertir en una sustancia pegajosa similar a la miel, imagínate. Algo así como el Agorex. ¿No pareció a eso? Como un pegamento. Como un pegamento, sí. Que en estricto rigor se llama resina. Ah, ok. Ya, sí. Los pegamentos tienen Sí. resina, etcétera. Sí. Entonces esta resina empezamos a ver para qué la podíamos usar, tratamos de hacer pegamento, no funcionó, tratamos de hacer barniz que tampoco funcionó, pero el camino del barniz en realidad nos abrió hacia las pinturas porque están súper relacionados los dos mundos. Y ahí empezamos a tratar de hacer pintura hasta que a fines del año 2015 logramos tener ya un producto que funcionaba y que había que empezar a ajustar su formulación para que pudiera ser competitivo en el mercado, que será otra cosa súper importante, porque no sacamos nada con tener una pintura en base a Plumavit, pero que no sea competitiva. Sí. Especialmente en el mundo de la construcción, la mantención, etcétera, porque resulta que las pinturas son competitivas. De hecho, mientras más grande es el tipo de pintura, la categoría, más competitivo es. De hecho, tiende a comoditizarse. A ver, ¿cómo? ¿A qué te refieres con mientras más grande sea la categoría? Porque existen distintas categorías de pinturas y mientras mayor sea el mercado de eso es más competitivo porque hay más actores finalmente que están participando. Y tiende a comoditizarse porque es poco diferenciable. Ah, ok. Por ejemplo, una pintura de muro para pintar tu casa. Tú la pintas con la marca que tú quieras. Nadie sabe con qué pintaste ni nada por el estilo. En el fondo es pintura nomás. Y eso hace que no solamente sea muy competitivo, sino que además tiende a ser como medio commodity, porque en realidad no se diferencia una de la otra. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer pinturas para más técnicas, mucho más especializadas en el mundo industrial. Hoy día tenemos pintura para piso, que de hecho es la que más se vende porque es la que primero salió al mercado hace, no sé, 7, 8 años atrás, ya no me acuerdo en realidad. Y esa pintura le va súper bien porque es muy competitiva. Nos dimos cuenta de que está en una categoría entre medio de las pinturas que son un poco más baratas, pero de menor calidad, y unas que son muchísimo más caras, de mejor calidad. Nosotros estamos entre medio. Entonces encontramos una posición que nos permite ser súper competitivas. Y también algo muy importante, ¿qué es lo que le interesa finalmente a nuestros clientes? Que es reducir la huella de carbono. Nosotros emitimos un certificado de equivalencia de cuánto se disminuye la huella de carbono por usar esta pintura en lugar de una tradicional. Claro. Lo que me parece interesante de este proceso de creación es que partieron con un problema, pero con un problema de la sustancia. En Chile, de hecho, se desechan más de 20.000 toneladas de Plumavit al año. Y como decías, es muy difícil de reciclar porque finalmente hay que mover grandes cantidades para obtener algo muy pequeño porque se moviliza básicamente aire. Pero ustedes partieron con eso, con ese problema y no viendo cuál podría ser el uso de esto. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Porque me imagino que también era difícil de explicar a la hora de buscar financiamiento, de hablar con constructoras, de decir, ok, por favor, apóyennos en esta etapa porque algo vamos a crear, pero todavía no sabemos qué. De hecho, sí, tal cual. Fue un poco complicado porque la verdad es que no sabíamos en qué iba a terminar esto. Nosotras no es que nos haya caído una manzana en la cabeza y de repente dijimos, Plumavit en pintura, suena tan extraño. Además, es como... Porque el Plumavit es blanco, además, entonces habría que hacer un proceso, sí. No tiene nada que ver. No. Entonces, claro, cuando empezamos con el desarrollo, la verdad es que nos apoyamos mucho en Corfo. Corfo fue la primera institución, digamos, que creyó en nuestro proyecto y con el cual nosotros a través de varios años avanzamos para poder hacer el desarrollo completo. Y después, en paralelo, en algún momento llega el momento en el que tú tienes que validar tu producto y ahí es donde entran los clientes, que es muy importante porque en el fondo tú puedes tener en el laboratorio una cuestión súper chora que funciona súper, pero es distinto cuando lo tienes que llevar a la producción y después que esa producción te funcione bien donde tus clientes. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar con diferentes clientes y la verdad es que tuvimos súper buena recepción. Y hasta el día de hoy, en realidad, tenemos muy buena recepción y es una de las cosas que nos distingue. Fíjate que yo creo que si la pintura fuera tradicional, no sé si nos dejarían mucho, o sea, no sería tan fácil hacer pruebas, porque es una pintura tradicional, pero esto como tiene esta contribución ambiental, que además se certifica, en realidad siempre están súper abiertos a probar cosas nuevas. De hecho, hace poco lanzamos un producto nuevo que no tiene nada que ver con piso, pero también es técnico, que
Y la gracia es que, claro, efectivamente, que sea un aporte a la sustentabilidad y que eso tú lo puedas poner en tus reportes de fin de año, ya sea de sustentabilidad o las memorias anuales, es muy valioso. Aterricemos ese aporte. Si pensamos en la típica tina de 5 galones que compramos para pintar, ¿cuál es el impacto que podemos generar pintando con este tipo de pintura versus los productos tradicionales? Mira, depende de la pintura, porque dependiendo del tipo de pintura hay diferentes contenidos de Plumavit y esto es proporcional al contenido de Plumavit. Pero en general lo que se reduce en huella de carbono es más o menos 14 kilos de CO2 por tineta, ¿ya? Lo que es harto, porque si tú lo piensas, una tineta pesa más o menos 20 kilos. Sí. Podría pesar un poquito más, un poquito menos. Entonces es como que la mitad de ese peso tú lo estás evitando en CO2 y el CO2 es un gas. Es mucho lo que Sí. tú evitas. Y eso también lo puedes llevar a árboles. Por ejemplo, la tineta que más contribuye corresponde al equivalente a un árbol de quillay adulto por un año. Y ahí en el fondo hay diferentes cantidades de tiempo. Entonces, en realidad es mucho lo que se contribuye. Por ejemplo, tienes, no sé, también dependiendo del producto, lo puedes llevar a kilómetros que tú manejas, por ejemplo, en un vehículo tradicional. De aquí a Rancagua, es harto. O sea, es como, yo de repente pienso, bueno, si yo me tiro la nariz al tubo escape durante no sé cuánto rato, definitivamente no me haría bien. Entonces yo estoy evitando todo el CO2 que se produce producto de eso. Entonces es harto. Sí, estamos conversando con Cristina Acuña, fundadora de Ideatec, que nace como un fabricante que es de pinturas en base a Plumavit, pero tengo entendido que están lanzando otro producto, Glacier, una pintura que permite reducir la temperatura en espacios calurosos. ¿Cómo les ha ido con ese lanzamiento? Mira, lo lanzamos hace muy poquito, nos ha ido súper bien. Ahí tienen más competencia, tengo entendido, en ese mercado, ¿no? No tanto. No, fíjate que no. O sea, ahora, lo vamos a ver en realidad con el tiempo, porque finalmente el tiempo es el que dice si escojo a ti o escojo otra marca. Glacier tiene la gracia de partida, algo súper importante es que todos nuestros productos están fabricados con Plumavit reciclado. Eso es algo sumamente importante, por lo tanto siempre van a tener una contribución ambiental producto de ese material que estamos reutilizando. Y Glacier es un producto que nace porque resulta que hay muchos galpones donde uno trabaja muchas veces, incluso las casas, estoy pensando en las mansardas, que hace un calor horroroso. ¿Ya? Y una de las razones es que el calor sencillamente entra. Sí. Ya. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un galpón donde el techo o los muros son de metal, normalmente muchas veces son de zinc, es peor. O sea, casi que yo creo que como que aumenta el calor, es peor adentro que afuera. Entonces, lo que hace esta pintura es reflejar el calor. Entonces, si tú tienes un techo, ¿cierto? Y lo pintas con esta pintura, que tiene dos partes, después voy a explicar eso, el sol como que ¡pum! Rebota, ¿ya? A diferencia del color negro. De hecho, por eso la idea es no vestirse mucho de negro en invierno, distinto a lo que ando yo, pero bueno. Para quienes nos siguen en pauta.cl verán que Cristina hoy está con una polera negra. Sí, yo no, estoy acá ad hoc con una blusa blanco con verde. Totalmente. Entonces el negro como que absorbe el calor, en cambio el blanco lo hace que rebote. Pero además de eso nosotros hicimos una alianza con 3M. Entonces además este producto tiene adentro unas micro burbujas de vidrio, ya que para explicarlo, por ejemplo, no sé si has visto estas tazas que son como de doble vidrio. Sí, sí, que perfecto. No te quemáis porque el efecto de esto es el mismo, solo que es a escala claro. Exactamente muy pequeña, no se alcanza a ver, pero es lo mismo. En el fondo lo que hace es generar una capa de aire entre el cielo, digamos, y la superficie donde estás pintando. Entonces, además de este rebote del calor, también tienes esta pequeña capa de aire que también ayuda a evitar el ingreso del calor y por lo tanto tener espacios que sean más frescos. Ahora, hay que ser realista y no pensar que un lugar se va a enfriar, no sé, vamos a estar en un témpano. No, va a depender mucho de las condiciones, de por ejemplo la ventilación. Es súper importante. Si no hay ventilación es más difícil. Lógico. Por ejemplo, si tienes árboles, por ejemplo, alrededor, también ayuda mucho a que baje la temperatura.
por ejemplo, si tienes todo de hormigón o de asfalto, también el calor como que rebota, ¿cierto? Entonces todas esas cosas influyen también. Ahora, lo máximo que se puede disminuir la temperatura es aproximadamente 10 grados, lo que es harto. Es harto, sí. Es un montón. O sea, la sensación en el fondo es bastante. Sí. Entonces, especialmente está pensado, obviamente, para el consumidor como nosotros, para nuestras casas, pero está también especialmente pensado en los trabajadores, porque es cierto que trabajar con calor es horrible, o sea, uno como que de repente ni piensa muy bien. Pero además de eso, cuando tú trabajas con mucho calor, disminuyes la productividad. También pensando desde el punto de vista de la empresa que está ocupando o tiene un proceso. Claro, y en el caso de los edificios, además reduces con eso el gasto de aire acondicionado, entonces también puedes acceder a ciertas certificaciones que en este minuto están siendo bien relevantes para las empresas que después arriendan esos espacios. Exactamente, de hecho ese es otro beneficio súper importante. No solamente porque, claro, usas menos aire acondicionado, eso significa que también consumes o gastas menos plata, Claro. pero al mismo tiempo también estás haciendo una contribución adicional al medio ambiente porque estás usando menos energía. Y eso es súper importante porque finalmente ya no solamente es el Primavi reciclado, sino que también estamos hablando de disminución de energía, disminución de consumo, mejoras en la productividad y por lo tanto eso tiene finalmente un tremendo impacto. Yo creo que en todo el ecosistema, en toda la empresa o en toda tu casa cuando ocupas este tipo de productos. Sí. Cristina Acuña, fundadora de Ideatec, muchas gracias por habernos acompañado en Construyendo Mercado. Que tengas un muy buen día. Igualmente, gracias a ti. Chao.